Saludos. En esta ocasión, continuando con los ejercicios del libro Aprenda Python de Cero Experto, vamos a revisar los ejercicios de la página 30, específicamente el ejercicio número 1, que nos dice: crea un programa que determine si un número es primo o no. Deberás crear la función esprimo, que reciba como parámetro un número y devuelva true o false, indicando si el número es primo o no. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es entender que este ejercicio ya forma parte del capítulo de las funciones. Y lo que nos están solicitando en el ejercicio es básicamente crear una función con el nombre esprimo. Obviamente podemos colocarle el nombre que queramos, pero el asunto de la función es que tiene que recibir un número y tiene que devolver un valor lógico, un valor booleano que puede ser true o puede ser false, dependiendo si el número es primo o no es primo. Ahora bien, vamos a irnos entonces al Visual Studio. Vamos a crear nuestro archivo. Recordemos la carpeta programación que teníamos en los ejercicios anteriores. Vamos a crear un archivo nuevo. Vamos a colocarle el nombre ejercicio 1 página 30.py. Perfecto. Ya tenemos acá nuestro ejercicio, nuestro archivo, creado. Y vamos a colocar aquí un comentario que diga: determinar si un número entero es primo o no. Ok, para empezar, ¿qué es un número primo? Un número primo es aquel que solamente puede ser dividido por sí mismo. Todos los números son divisibles por sí mismos y por la unidad, es decir, por el número 1. Si un número es dividido por un tercer número aparte de sí mismo y de la unidad, ya deja de ser un número primo. ¿Sí? Es algo así un poco como el asunto de los colores primarios, ¿sí? Que son 3, amarillo, azul y rojo, y esos colores son indivisibles. También un número primo es esa clase de número. Ahora, ¿cómo sería la mejor forma de determinar si un número es primo o no es primo? Y ahí es donde está el asunto, porque ¿qué puedo hacer yo? Yo sé, si no incluyo el 1, porque el 1 no entra en ese paquete, ni el 0 tampoco, que el 2 es primo, que el 3 es primo, que el 5 es primo, que el 7 también es primo, ¿sí? Que el 11 es primo, que el 3 es primo, y así puedo ir sacando un número tras número, pero eso no me determina si yo ingreso un número por teclado y que la función va a comparar ese número contra ese conjunto de números que yo estoy guardando y me va a decir si está ahí o no está ahí, pero no tiene sentido. Lo más lógico sería, si el usuario ingresa un valor, que ese valor sea dividido entre todos los números desde 2 hasta sí mismo, ¿sí? Y entonces, si alguno de esos números da una división exacta, es decir, que su residuo es valor 0, entonces quiere decir que el número ya no es primo, porque sabemos de sobra que el número es divisible por 1, entonces esa condición no entraría, no lo vamos a dividir entre 1. Pero si lo dividimos entre 2 y da resultado 0, el residuo 0, quiere decir que no es primo, ¿sí? O por ejemplo, si lo dividimos entre 3, o si lo dividimos entre 4 o entre 5, entre cualquier número entre 2 y un número anterior al número mismo. Si la división da el resultado resto 0, quiere decir que el número no es primo. Bien, entonces piensen un poco en ese razonamiento. Bien, vamos entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar aquí una entrada. Decimos número, vamos a esa variable, número es igual al input y decimos: por favor ingrese un número
mayor a 1. Ahora, esto está muy bien. Vamos a decirle que lo imprima para hacer una acotación. Guardamos. Obviamente así el ejercicio no está haciendo ningún valor, pero lo que quiero es esquematizar lo siguiente. Vamos a correr una consola y vamos a ejecutar el programa. Si yo escribo, por ejemplo, 5 y presiono Enter, podemos ver que la variable número está imprimiendo el valor 5. Pero este 5 no es un número. Este 5 es un string. ¿Por qué? Porque cualquier valor que devuelva la función input, si yo no lo formateo, me va a quedar como un string. Entonces, para yo poder obtener un número entero, yo debo hacer un cast del input. Entonces yo coloco aquí int y lo encierro así. Y ya ese número me garantiza que esa variable es entera. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, que me imprima el type de número, les garantizo que me va a salir entero. Vamos a probarlo. Yo meto 5, me va a decir que es de tipo entero. Entonces ya ese 5 lo puedo dividir. Si yo no hubiese hecho ese cast, vamos a suponer que yo les borro esto y vuelvo a ejecutar, entonces ¿qué me va a dar? Me debería dar el tipo string. Una vez que meta el número, ¿ven? Me dice que es tipo string, un número string, no puedo dividirlo porque con cadenas no me pueden hacer esa clase de operaciones aritméticas. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo hacer el cast. ¿Sí? Vamos a dejarlo así. Esto lo vamos a comentar porque no necesitamos imprimir el número. Ahora, lo que necesitamos es, una vez que el número está ingresado, es verificar si es primo. Ok, ¿qué podemos hacer? Podemos enviárselo a una función y esa función va a determinar si es divisible por algún otro número entre 2 y el número mismo, o un número anterior al número mismo. ¿Bien? Entonces, para eso, vamos a ubicar aquí y vamos a crear una función que se va a iniciar con la palabra reservada def. Y aquí vamos a agregar el parámetro número. Y aquí vamos a colocarle pass, porque todavía no tenemos claro qué es lo que va a ir dentro de ese cuerpo de función. Bien. Ok, entonces, recordemos que la función va a recibir el número ingresado por el usuario como parámetro. Sería este parámetro de aquí. Y va a devolver, si es primo, va a devolver un true, y si no es un primo, va a devolver un false. Entonces, vamos a colocar aquí, a quitar este pass, vamos a colocar aquí, por ejemplo, una variable que se va a llamar si es, y la vamos a inicializar en true, por ejemplo. Y aquí vamos a colocar que retorne la variable si es. Bien, entonces la función es primo va a recibir el número como parámetro y aquí adentro en el cuerpo de la función va a devolver si es o no es primo. Pero yo voy a valerme de esta variable que le coloqué el nombre si es, a la cual le estoy inicializando en true para devolverla al salir de la función. Quiere decir que aquí yo tengo que colocar un código que me reciba la función, mejor dicho, el valor que retorna la función, que en este caso sería un true o un false. Pero el asunto es que yo debo que hacer un cuerpo de función, mejor dicho, dentro de la función yo debo colocar un grupo de instrucciones que me permitan a mí evaluar el número que está entrando. Entonces lo que voy a hacer es esto.
para poder dividirlo entre todos los números que serían a partir del 2 hasta el número mismo 1 menos, es decir, si yo ingreso por ejemplo el número 7, yo lo voy a dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 5 y entre 6. ¿Sí? No lo voy a dividir entre 7 porque yo sé que el número dividido por sí mismo pues va a dar 1. Entonces, eso no viene al caso en este momento. Pero sí podemos dividirlo hasta un número anterior. Entonces, para eso yo me voy a valer de el ciclo for. Entonces voy a decir for i y voy a utilizar la expresión range y voy a colocar que vaya desde 2 hasta el número. Y aquí coloco 2 puntos. Yo sé que la función range tiene un comienzo y tiene un final. El final siempre va a tomar el valor inmediatamente anterior. Quiere decir que si yo meto o ingreso un 7, aquí cuando lo reciba va a recibir un 7, pero va a contar hasta 6. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí? Yo debo comparar if número dividido entre i es igual a 0. Quiere decir que si yo divido el número entre el i, que es el contador del for, y esa división me da exacta, quiere decir que yo resto 0, por eso comparo contra 0, entonces yo voy a decir que si es, ya no es true, sino que ahora es false. Ahora tengo un pequeño error aquí, vamos a comernos esto, false, ¿sí? Y en ese momento, cuando ya determine que es falsa, rompo el ciclo para no seguir dividiendo contra el resto de los demás números. Bien. Y realmente eso es toda la función. ¿Por qué? Vamos a suponer, yo coloco el número 3, digamos. Entra el número 3, si es true. Ajá, arranca el ciclo for i in range de 2 hasta 3, que sería de 2 hasta 2. Entonces, 3 entre 2 es igual a 0, no, ¿verdad? Ya no hay más elementos del ciclo, porque el ciclo va hasta 2 y retorna si es, que sería true, entonces 3 es primo. Bien, pero entonces ahora vamos a ver con el número 4, digamos. Entonces, si entra el número 4, si es true. Entonces el rango va desde 2 hasta 3, pero yo divido 4 entre 2. Si yo divido 4 entre 2, me va a dar 2 de cociente y 0 de residuo. Entonces, como este operador me recibe el residuo y es igual a 0 porque 4 entre 2 es 2, resto 0, entonces si es se convierte en false y rompe el ciclo, ya no sigo dividiendo más y entonces ya voy a devolver un falso porque 4 no es primo. ¿Sí? Vamos a seguir. Vamos a continuar entonces con el desarrollo del programa. Fíjense que la función es solamente esto. Esto, ¿sí? Desde def hasta este return. ¿Ok? No es más. Entonces aquí lo que hacemos es ya este es el cuerpo del programa principal y preguntamos if la función es primo. Fíjense cómo me lo está sugiriendo aquí el Pylons. Y aquí coloco número, que es el número que está ingresando el usuario. Entonces yo voy a imprimir un mensaje que diga es un número primo. Pero si no es falso, si no es true, o sea, que decir que es falso, entonces yo voy a imprimir que no es un número primo. Bien. Entonces, recordemos, de aquí para abajo es el
programa principal. ¿Sí? Que es lo primero que se va a ejecutar. La función es primo se declara al principio, mas no se ejecuta hasta que no es invocada. La estamos invocando aquí en la línea 14. Y en ese momento que la invocamos y le pasamos el parámetro número, que el número fue el que el usuario ingresó aquí, va a invocar la función. Entonces ahí sí va al código de la función, pasa el parámetro número y aquí empieza entonces a ejecutar esta parte. Una vez que termina lo del ciclo y alcanza el return, vuelve otra vez a la línea donde hizo el salto, ¿sí? Para ejecutarse, y a partir de ahí sigue ejecutando. Entonces aquí no hace falta colocar una variable que reciba el valor. A veces es necesario porque yo con ese valor que voy a recibir voy a hacer otro proceso, pero en este caso no es necesario que lo reciba ninguna variable, porque aquí va a recibir el true o el false. Entonces si es true, dice que es primo, y si es un false, entonces no es primo. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a colocar 5, debería decir que es primo, ¿no? Perfecto. Vamos a ejecutarlo nuevamente, vamos a agregar el 4, no es un número primo. Vamos a probar con el 2 y es un número primo. Vamos a probar con el 7, 10, un número primo. Vamos a probar con el 8, el 8 no puede ser primo porque es divisible entre 2 y entre 4. No es un número primo. Si yo ingreso el 6, tampoco es primo porque es divisible entre 2 y entre 3. Si yo coloco 9 es divisible entre 3, correcto, tampoco es primo. Pero si yo coloco 10 sería divisible entre 2 y entre 5, ¿verdad? Entonces tampoco 10 puede ser primo. Pero 11 sí es un número primo. 12 tampoco es primo porque es divisible entre 2, entre 3, entre 4 y entre 6. El número 13 será primo. Claro que sí. Entonces esta es una solución propuesta para mi programa, mi ejercicio número 1. ¿Ok? De determinar si un número es primo o no es primo. Obviamente aquí, si yo voy a capturar un entero, yo tengo que someter ese valor a validación. Primero tengo que verificar que sea mayor que 1, que no sea 0, que sea entero, etcétera, etcétera. ¿sí? Entonces, fuera de esas consideraciones que deberíamos tener, porque todo programa debe estar validado. Obviamente en este curso pues no vamos a tener mucho en eso. ¿Qué pasa? Si yo no valido la entrada, pues puede ocasionarme un mensaje de error, ¿verdad? Y detener la ejecución del programa. Pero para los efectos, lo que queremos hacer está perfecto, ¿verdad? Bien, entonces, otro punto a aclarar es el siguiente. Esta variable número que está en el programa principal tiene un ámbito global, es decir, esta variable existe a partir de que se inicializa. Aquí no se está declarando realmente porque Python no hace falta declarar, ¿sí? Hasta cierto punto, por eso es débilmente tipado. Pero una vez que es invocada la función, esta variable número, al pasar como parámetro, ya esta variable número para la función solamente existe en el ámbito de la función, es decir, solamente va a existir entre este def y este return. Por consiguiente, esta variable número no tiene nada que ver con esta variable número, porque esta variable número al ingresar como parámetro solamente está agarrando el valor que yo ingresé por acá, pero la variable como tal, al ingresar el número dentro de la función, es distinta, ya es otra variable número con otra posición de memoria muy diferente. Lo mismo va a pasar con esta variable si es, que solamente existe en el ámbito de la función, o sea, es decir, solamente existe aquí. ¿ok? Ya aquí afuera no existe esa variable si es, solamente que es recibido su valor, que es retornado por la función sprint. Igualmente la variable i, que existe dentro de este ciclo, solamente existe dentro de ese ciclo for y dentro de esa función sprint. Esa variable i no existe
en el programa principal. Entonces, son básicamente dos clases de ámbito: el ámbito global y el ámbito local, que es particular a la función o las funciones donde sean utilizadas las variables. ¿Okay? Hasta una próxima oportunidad y continuaremos con los siguientes ejercicios del texto.